A veces, el silencio y la distancia duelen más que cualquier palabra hiriente. Cuando quienes amas te ignoran, te dejan atrás, o simplemente desaparecen, sientes que tu corazón se fragmenta en mil pedazos, como si la vida misma te hubiera dado la espalda. Pero en ese vacío, en esa ausencia de respeto, hay una oportunidad oculta. El estoicismo nos enseña que no somos víctimas del mundo, sino dueños de nuestra respuesta. Que el dolor no nos define, sino que revela quiénes somos en realidad. Desde las sombras del rechazo, podemos renacer con una fuerza inquebrantable. Porque el respeto que no te dan, si aprendes a conquistarlo desde tu interior, se transforma en un escudo, en una distancia que te hace invencible. Tú no mereces quedar reducido a un eco de lo que alguna vez fuiste. Tú mereces elevarte, con dignidad, en silencio, en control, y descubrir que incluso en la ausencia, hay un poder que nadie puede arrebatarte. El rechazo, en su forma más pura, no es un enemigo, es un espejo. Un espejo que refleja quiénes somos realmente, más allá de las máscaras que usamos para encajar, para agradar, para ser aceptados. Cuando alguien te da la espalda, cuando te ignoran o te desprecian, no es solo una muestra de su carácter, sino una invitación a mirar hacia adentro. Porque en esa distancia, en ese silencio impuesto, está la oportunidad más grande que la vida puede ofrecer, conocerte a ti mismo sin adornos, sin excusas. El estoicismo nos enseña que no debemos temer al rechazo, sino entenderlo. No es una derrota, sino una señal clara de que nuestra verdadera fortaleza no depende de la aprobación externa. La aceptación del rechazo es el primer paso para liberarnos de las cadenas de la validación ajena. Es decir, si alguien decide alejarse, no significa que tú seas menos valioso. Significa que esa relación, esa expectativa, esa ilusión, ya no te servía. Y eso es un regalo, no un castigo. Mira, tú no eres tus heridas ni tus rechazos. Tú eres la decisión que tomas después de ellos. La decisión de seguir adelante, de aprender, de fortalecer tu espíritu. Porque el rechazo solo tiene poder si tú se lo entregas. Pero si aprendes a verlo como una oportunidad de autoconocimiento, todo cambia. Cada rechazo revela tus límites, tus miedos, tus heridas no sanadas, y te da la opción de sanarlas. No temas al rechazo. Teme solo no aprender de él. La verdadera fuerza está en aceptar con serenidad lo que no puedes cambiar y usar esa experiencia para crecer. Porque en esa aceptación, en esa calma interior, reside la clave para convertir el dolor en tu mayor maestro. El rechazo no define quién eres. Tú decides qué hacer con ese rechazo. Tú decides qué aprender, qué soltar, qué fortalecer. La distancia que otros ponen entre tú y ellos, si la aceptas con dignidad, se transforma en una oportunidad para conocerte más profundamente, para entender que tu valor no está en su reconocimiento, sino en tu autoconocimiento y en tu capacidad de seguir adelante, sin importar cuánto te hayan rechazado. En un mundo donde todos clamamos por ser escuchados, donde el ruido y las palabras parecen definir nuestro valor, el silencio auténtico se convierte en un acto de resistencia. Es en esa pausa, en esa distancia que otros prefieren llenar con palabras vacías, donde resides en tu verdadera fortaleza. El silencio no es debilidad, es la expresión más poderosa de tu dignidad. Es la decisión consciente de no entrar en el juego de su provocación, de no bajar a su nivel, de mantener la calma cuando todo en tu interior clama por responder. El estoicismo nos enseña que hay una fuerza inquebrantable en mantenernos en silencio cuando otros quieren que respondamos, cuando quieren que perdamos la compostura. La dignidad no se pierde en la confrontación, sino en la capacidad de permanecer firme, impasible, en medio de la tormenta. Porque en esa distancia, en ese silencio, estás diciendo mucho más que 1000 palabras, estás demostrando que tu valor no se mide por su aprobación ni por su rechazo. No le des a otros el poder de sacudir tu paz interior. La verdadera fortaleza reside en tu control, en tu autoconciencia. Cuando eliges callar, cuando eliges no responder a las provocaciones, estás enviando un mensaje claro: tú no eres esclavo de sus palabras ni de su indiferencia. Tú eres dueño de tu paz, de tu dignidad, de tu espacio interno. En ese silencio, en esa distancia que otros quieren llenar con su ruido, tú te elevas por encima del caos.
Porque sabes que el poder no está en lo que otros dicen o dejan de decir, sino en tu capacidad de mantenerte firme, de no dejar que su rechazo te defina. La dignidad no se negocia, se demuestra. Y en esa demostración, en esa actitud imperturbable, construyes una fortaleza que ni el tiempo ni el rechazo podrán quebrantar. La verdadera fuerza está en saber que, aunque no te respondan, tú sigues allí, firme, sereno, inquebrantable. Y eso es lo que realmente te hace invencible. En el vasto escenario de la vida, hay cosas que escapan a nuestro control y otras que nos pertenecen por completo. La diferencia radica en esa frontera sagrada que solo tú puedes definir. La mente, las emociones, las acciones, esas son las armas con las que construyes tu destino. Y solo tú tienes el poder absoluto sobre ellas. Nadie más. Solo tú. El estoicismo nos recuerda que no podemos controlar los vientos, ni las circunstancias externas, ni las palabras de otros. Pero sí podemos gobernar lo que sucede en nuestro interior. La mente es un reino que solo tú puedes gobernar. Es en esa batalla silenciosa donde decides qué pensamientos alimentar, qué creencias sostener, qué historias permites que te definan. La mente no es un campo de batalla externo, es un reflejo de tu voluntad, de tu disciplina y de tu autocontrol. Las emociones, por mucho que quieran dominarte, no tienen que ser tus amos. Son olas que vienen y van, pero tú decides si te dejas arrastrar o si las observas con serenidad. La clave no está en reprimir, sino en comprender. En aceptar que sentir es humano, pero actuar desde esa sensación, eso es tu decisión. La auténtica fortaleza radica en la capacidad de mantener la calma cuando todo en tu interior clama por reaccionar, por desgarrarte, por rendirte. Y tus acciones, esas sí están en tus manos. Cada pequeño acto, cada decisión cotidiana, construye tu carácter. La disciplina no es un acto aislado, es el resultado de una elección constante de actuar con integridad, con firmeza, con propósito. La voluntad es la espada que corta las cadenas de la inacción y la duda. Cuando controlas tus acciones, cuando eliges responder en lugar de reaccionar, estás afirmando quién eres en realidad. Recuerda, no son las circunstancias externas las que te definen, sino cómo tú eliges reaccionar ante ellas. La verdadera libertad no está en escapar del mundo, sino en dominar tu mundo interior. Porque en esa esfera de control, en esa capacidad de dirigir tu mente, tus emociones y tus acciones, resides en la fuente misma del poder personal. Y ese poder, si lo cultivas con constancia, te convertirá en un faro de fortaleza en medio de la tempestad. El dolor, cuando llega sin aviso, puede parecer una tormenta que arrasa con todo a su paso. Pero en la tormenta también reside una oportunidad, la oportunidad de forjar una resiliencia que ningún rechazo, ninguna indiferencia, puede destruir. La verdadera fortaleza no se mide en la ausencia de heridas, sino en cómo las transformamos en nuestra arma más poderosa. Porque en el corazón del dolor yace el potencial de un renacimiento, una oportunidad de crecer más allá de lo que imaginamos. El estoicismo nos enseña que no podemos evitar el sufrimiento externo, pero sí podemos decidir cómo respondemos a él. La indiferencia de otros no tiene que convertirse en nuestro castigo. Es solo una señal de que hemos puesto nuestro valor en algo que no puede ser arrebatado. La indiferencia puede ser un golpe, sí, pero también puede ser la chispa que encienda tu espíritu de resistencia. Cuando aprendes a aceptar que el rechazo y la indiferencia son parte de la vida, dejas de ser su víctima y te conviertes en su maestro. Cada vez que alguien te ignora, cada vez que te sienten invisible, tienes dos opciones: permitir que ese rechazo te defina o convertirlo en un escalón hacia tu crecimiento. La resiliencia estoica no busca evitar el dolor, sino abrazarlo con la certeza de que en él hay una lección. La fortaleza no reside en evitar el golpe, sino en levantarse con más fuerza después de cada caída. La diferencia entre quien se rinde y quien avanza radica en esa decisión consciente de no dejarse quebrar. La indiferencia de otros revela más sobre su propia fragilidad que sobre tu valor. Tú no necesitas su reconocimiento para saber quién eres. Lo que realmente importa es cómo eliges responder cuando el mundo te da la espalda. La resiliencia es esa capacidad de mantenerse firme en medio de la adversidad, de sostener tu dignidad cuando todo parece derrumbarse.
Porque en esa resistencia, en esa capacidad de convertir el dolor en un catalizador de tu fuerza interior, te conviertes en alguien que nada ni nadie puede destruir. La verdadera victoria está en tu capacidad de transformar la herida en tu escudo, en tu fuente de poder. Y en esa transformación, en esa reinvención constante, resides en la esencia misma de la fortaleza que ningún rechazo puede arrebatarnos. En un mundo lleno de voces que buscan definir quién eres, en un mundo donde las opiniones ajenas intentan construir tu identidad, solo hay un camino hacia la verdadera libertad, la autosuficiencia. Esa capacidad de sostenerte por ti mismo, de ser tu propia fuente de valor y de no depender de la aprobación externa para sentirte completo. Porque la opinión de otros, por más ruidosa que sea, solo puede tener poder si tú se lo entregas. Tú eres el único dueño de tu dignidad y solo tú puedes decidir elevarte por encima de su juicio, de su falta de respeto, de su indiferencia. El estoicismo nos enseña que la opinión ajena es un reflejo de su propia fragilidad, nunca de tu verdadero valor. No le des a otros el poder de definir quién eres, decía Séneca. Porque en esa dependencia constante, en esa búsqueda de validación, solo te vuelves un esclavo de las expectativas ajenas. Pero cuando aprendes a confiar en ti mismo, cuando cultivas tu interior y fortaleces tu carácter, te elevas por encima de esas voces que buscan disminuirte. La verdadera autosuficiencia no es una ilusión, sino una realidad que se conquista día a día con disciplina y conciencia. Cada vez que alguien te falta el respeto, recuerda, esa falta de respeto revela más sobre su propia inseguridad que sobre tu valor. Tú no necesitas su aprobación para validar tu existencia. La dignidad no se negocia, se mantiene firme en medio de la adversidad. La autosuficiencia consiste en esa certeza interna de que tu valor no depende de su opinión, sino de tu decisión de seguir adelante, de mantenerte fiel a ti mismo, incluso cuando todos a tu alrededor parecen dudar o despreciar. Elevarse por encima de la opinión y la falta de respeto requiere un acto de voluntad. Es un acto de coraje, de disciplina. Cuando logras sostenerte en esa posición, en esa postura de firmeza, estás diciendo en silencio que tú controlas tu destino, que tú defines quién eres. La verdadera fuerza reside en esa capacidad de mirarte en el espejo y saber que, sin importar lo que digan o hagan, tú estás completo, intacto, invencible en tu interior. Y en esa invencibilidad, en esa autosuficiencia, yace el poder de transformar tu vida en una obra de arte indestructible. Recuerda siempre que la verdadera fortaleza no se encuentra en la aceptación de otros, sino en tu capacidad de mantenerte firme en tu esencia, sin importar cuánto te desconozcan o te ignoren. La distancia que otros ponen entre tú y ellos solo puede ser un reflejo de su propio vacío, tú tienes el poder de llenarte con tu propia luz. En cada silencio, en cada rechazo, hay una lección que te invita a conocerte más profundamente. No permitas que su indiferencia te convierta en un eco de lo que no eres. Y usa esa distancia como un espacio para fortalecer tu espíritu, para elevarte por encima de las circunstancias y del ruido externo. La autosuficiencia, la dignidad y el autocontrol son tus armas más poderosas. Porque al final, solo tú decides quién eres y cuánto vales. Y esa decisión, esa fuerza interior, es la que construye un camino inquebrantable hacia tu verdadera libertad. Sigue aprendiendo, sigue fortaleciendo tu alma, y nunca olvides que en la resistencia reside tu mayor poder.